Dilucidar la estrategia de un rey es una tarea que solo solapan sus rivales o sus obreros. Bienvenidos al camino que tuvo que recorrer Richard Carapaz para consagrarse como el rey de la montaña en la Vuelta a España 2022, o en una metáfora, el campeón de la montaña en la Ronda Española. Para ello nos remontamos al ambiente dantesco que vivía la locomotora en las primeras etapas de la última grande del año. Es decir, Richard Carapaz no la pasaba bien. Algunos opinaban entre tertulias que el ecuatoriano se iba a retirar en la primera semana, y un punto fluctuable para que se originen ese tipo de comentarios fue el descontento, entre comillas, con su equipo, con decir que la octava jornada corrió sin la comunicación de su equipo. El pinganillo quedaba a un lado y los problemas eran evidentes para la afición tricolor. A partir de ahí, el pedalista oriundo del norte ecuatoriano sufrió una metamorfosis, y en ese cambio, Jayvine, el ciclista del Alpes Indekonik, brillaba en la montaña desde las fugas y se convertía en el líder pro tempore de la clasificación montuosa. Él era el comandante de dicha clasificación, pero había un vapor entre el pelotón que brotaba incipientemente. Era el vapor de una locomotora que estaba empezando a salir. Hasta que llegó la etapa 12, Richard Carapaz formaba parte de la fuga, y el final era en alto, una característica idónea para el tricolor. El vigor de la escapada se confluía con la tranquilidad del pelotón. Los artistas de la escapada, a 60 kilómetros del final, tenían una renta de 10 minutos, es decir, la victoria se iba a disputar entre los escapados. Solo eran escasos ciclistas los que estaban a cabeza de carrera, aquellos valerosos capaces de ganar en Peñas Blancas. 1,9 kilómetros para el final, ya arrancaba Richard Carapaz. Sí, Richard Carapaz hacía su demarraje como en aquellos tiempos, y todos los que creían que no tenía las fuerzas para hacerlo se estaban equivocando. Un ecuatoriano en su máximo esplendor, dejando hasta la última gota de sudor. Metros faltaban para el final, y el carchense golpeaba su bicicleta expresando todas aquellas críticas que les atribuía, y él, con simpleza, demostraba con hechos un pedalista que llenaba de hidalguía a su pueblo. Para aquel punto, el tricolor encarecía sus puntos en la clasificación de la montaña y ascendía en la tabla. En ese andaje y júbilo de la afición por los pedales, llegaba la jornada número 14, y en los primeros instantes, cuidadoso era el pelotón, cuan reflejo de un niño, para conformar la escapada de la fracción. Pasaban los kilómetros y la misma no se podía conformar. Diversos demarrajes y ninguno era compacto, hasta que llegó el acelerón de Richard Carapaz y Alexei Luchenko. El tricolor no le bastó con ganar una etapa, sino de nuevo iba en busca de la gloria como un minero bajo tierra. 1,5 kilómetros para el final. El tricolor solo tenía 9 segundos de ventaja con Roglic y Miguel Ángel López. Los nervios estaban de punta, la piel de gallina, en otras palabras como se dice, y no se sabía qué pasaría para el final, y se hacían eternos los últimos metros. Un valeroso Carapaz cruzaba el referencial del puerto y solo le restaba un descenso. El pundonor estaba al límite para el final, y su afición, con casta y gallardía, afrontaba el último descenso, y la llegada estaba a la vista, una gesta heroica de un héroe sin capa que alegraba a su pueblo, y así finalizaba, alzando los brazos y con lágrimas en los ojos, un ecuatoriano que representa a todo un país. Ya 2 victorias consiguió un carchense, y eran perfectivas de cara a lo que venía. Richard Carapaz, para aquel punto ya ascendía a la segunda casilla de la clasificación de la montaña, pero en su pensamiento estaba ganar alguna otra etapa más y pelear por la montaña. La armadura de pepas azules estaba latente.
La Vuelta estaba en sus últimos suspiros y en esas últimas vivencias se presenciaba la etapa 18. Al iniciar de la misma, la fuga se intentaba compactar con Richard Carapaz a la cabeza, pero en aquel andaje ya Iván, el líder de la clasificación de la montaña, para aquel entonces estaba involucrado en una fuerte caída. El australiano salía en camilla y Richard Carapaz ascendía al primer puesto de la clasificación montañosa. Y así llegaba el episodio número 20 de la Vuelta a España, la etapa reina. Había puertos por los que tocaba defender ese liderato, por lo que el ecuatoriano, en su máxima vivencia, formaba parte de la fuga, y se habían transcurrido ya algunos puertos hasta que la montaña mostraba la fortaleza y pocos metros faltaban para coronar el puerto de la Morcuera, y Richard Carapaz arrancaba con todo el vigor de su pueblo y cruzaba, en primer lugar, por dicho punto montañoso. El rey de la montaña era Carapaz, pase lo que pase en carrera. Ecuador era campeón de la montaña. La grandeza de Richard en su máximo esplendor. Con esa gran motivación, una locomotora no paró y continuaba luchando en la fuga. Su objetivo, ganar la etapa reina y así viajar a su tierra que lo vio nacer. Pocos ciclistas quedaban a cabeza de carrera y el tiempo con el pelotón era escaso. Eran pocos ciclistas, pero ninguno tenía las condiciones de Carapaz. Y ese punto fluctuable fue para que Richard Carapaz se vaya en solitario y demuestre su casta y gallardía. Solo a 25 segundos referenciaban la diferencia entre un gran ecuatoriano y unos selectos favoritos a la general. Higuita ya era capturado, él pertenecía a la fuga. Faltaban exiguos metros y se volvían eternos porque un Richard Carapaz venía por la etapa. Fulminante era su ritmo, como una locomotora en su máximo esplendor, cerca de llegar a su destino, y el destino era Navacerrada. Ese lugar esperaba con ansias ver a un héroe hacerla heroica, y ese héroe llevaba el amarillo, azul y rojo en su talante, y lo volvía a hacer, un empírico que nació en un lugar recóndito de nuestra patria. Conquistaba en lo más alto de la etapa 20 de la Vuelta y la montaña de la Ronda Española. Esa fue la crónica de un rey que trabajó en silencio para consagrarse en lo más alto de España. Un libreto más de la monografía de Richard Carapaz. No te olvides de suscribirte y dejar tu like. Somos el Tricolor TV.